Muy buenas tardes con todos los estudiantes. Vamos a continuar los temas de la materia de investigación científica. Hoy nos toca el tema de recolección de datos cuantitativos. Esto podemos mirar en el capítulo 9, en la página 196 a la página 267 del libro Hernández Sampieri que tenemos subido en la plataforma. La clase que nos compete hoy es la recolección de datos cuantitativos y para ello existen algunas técnicas y también existen algunos instrumentos. Dentro de las técnicas para recolección de datos tenemos la técnica de la encuesta, la técnica de la entrevista, la técnica de la observación, las más utilizadas. Dentro de la técnica de la entrevista tenemos como instrumento la guía de entrevista. Dentro de la técnica de la encuesta tenemos como su instrumento el cuestionario. Y dentro de la técnica de la observación tenemos como su instrumento la guía de observación, la ficha de observación o la lista de cotejo. Hoy vamos a trabajar la encuesta. Para nuestro proyecto, para su proyecto que está desarrollando para la tarea, tenemos que aplicar la técnica de la encuesta. Y usted va a elaborar una encuesta. Esta encuesta que usted tiene que elaborar va a contener 5 preguntas cerradas. Y vamos a explicar de qué se trata. La técnica de la encuesta, utilidad. La utilidad de la técnica de la encuesta es que nos permite recolectar la información necesaria para poder analizar el problema o diagnosticar el problema en estudio. Si usted está haciendo un estudio sobre las redes sociales, usted puede entonces hacer una encuesta y preguntar. Si es las redes sociales en los jóvenes, vamos a preguntar con qué frecuencia utiliza las redes sociales, considera que las redes sociales afectan. Igualmente, si queremos tomar otro tema, de pronto el tema de la madurez espiritual, del crecimiento espiritual, de la oración y los diferentes temas que ustedes están desarrollando en clases. Vamos a tener ahora los tipos de preguntas. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Tenemos 2 tipos de preguntas. Existen las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas, si yo le pregunto a usted, ¿qué piensa de la madurez espiritual de la iglesia actual? Esa es una pregunta abierta. Y usted me dice, yo opino, y me da mucho su opinión. Y si yo tomo a diferentes personas, vamos a tener unas opiniones diversas. Mire, si le hago una pregunta abierta con las redes sociales y le digo, ¿qué es para usted una red social? Entonces voy a tener diversas respuestas dependiendo de cada persona. A diferencia de las preguntas cerradas van a tener algunas alternativas. Por ejemplo, ¿usa usted las redes sociales? Alternativas, sí, no. Entonces 10 personas dirán que sí, 10 personas dirán que no, 15 dirán que sí, 5 que no. Otra pregunta, ¿con qué frecuencia ora usted? ¿Una vez por semana? ¿Todos los días? ¿Una vez cada 15 días? Etcétera. ¿Con qué frecuencia usted lee la Biblia? Y a lo mejor me dice todos los días, 2 veces por día, 1 vez por semana. Mire, todas estas son las preguntas cerradas. Y usted póngale mucha atención a las preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque su proyecto, su encuesta, la encuesta que va a realizar, la tiene que hacer con 5 preguntas y tiene que ser con preguntas cerradas. Es decir, que usted va a elaborar 5 preguntas, pondrá atención. La primera y la segunda pregunta va a ser de la variable 1. Si su variable es como las redes sociales y su influencia en la madurez espiritual de los jóvenes, las 2 primeras preguntas va a hacerlas sobre las redes sociales. La pregunta 3 y 4 la va a hacer sobre la variable 2, que en este caso puse como ejemplo la madurez espiritual. Entonces la 3 y la 4 hará sobre la madurez espiritual. Y una quinta pregunta. La quinta pregunta va a considerar la variable 1 y la variable 2. Es decir, que pregunte a las personas, ¿considera usted que las redes sociales sí influyen sobre la madurez espiritual de los jóvenes de la iglesia? Entonces, mire, de esa manera usted va a realizar 5 preguntas cerradas.
Cuando le pregunto, ¿usted considera que sí influencia las redes sociales en la madurez espiritual? Entonces las alternativas van a ser sí considera o no considera. Mire, de tal manera que la persona pueda responder en una forma cerrada o en esta pregunta cerrada. ¿Con qué frecuencia ora usted? ¿Una vez al día? ¿2 veces por día? ¿Una vez por día? Dos veces por día? 3 veces por día? Entonces usted tiene que poner alternativas para que la persona vaya poniendo una X, poniendo un visto, según usted le indique. Entonces usted tiene que trabajar para la tarea número 5, tiene que elaborar una encuesta que contenga 5 preguntas, pero 5 preguntas cerradas. Las 2 primeras relacionadas con la variable 1 de su tema, las otras 2 preguntas relacionadas con la variable 2 de su tema y la quinta pregunta donde tenga las 2 variables. Esta es una clase corta, es una clase pequeña donde le estoy enseñando a realizar la encuesta y para que la pueda aplicar. Cuando usted elabore la encuesta, por favor, quisiera que me envíe, le tome una foto, me envíe en mi WhatsApp o le suba a la plataforma, pero creo que sería mejor que me envíe antes para poderle revisar. Luego, cuando ya tenga su encuesta aprobada o ya revisada, por favor, aplíquele a las personas. Todos vamos a aplicar a 20 personas. Si usted está trabajando con jóvenes, hará a 20 jóvenes. Si está trabajando con todos los miembros de la iglesia, a 20 miembros de la iglesia. Si alguien tiene algún caso especial, me puede llamar. De pronto está aplicando al liderazgo de su iglesia. Y dentro del liderazgo de su iglesia solamente existen 8 líderes y no son 20. Pues entonces hemos de aplicar a los 8 líderes. Si de pronto usted está trabajando su tema con pastores de las iglesias y a lo mejor solo tiene a 10 pastores, entonces no va a aplicar a 20 personas, va a aplicar a los 10 pastores. Por lo general, la mayoría está realizando en miembros de la iglesia, en jóvenes, y creo que sí pueden completar las 20 personas, los 20 jóvenes, 20 miembros de la iglesia. Esa es la clase de hoy día. Y para la tarea 5 usted tiene que realizar esta encuesta con 5 preguntas cerradas, me envía para revisarle, le apruebo y usted enseguida saca copias y la puede aplicar en su iglesia. Muchas gracias. Hoy día no tenemos la videoconferencia, es decir, el miércoles 1 de mayo no vamos a tener la videoconferencia, pero sí tenemos la prueba, sí tenemos el examen, el cuestionario que ya está en la plataforma, que se va a abrir a la hora indicada. La videoconferencia no se va a realizar, por eso le estoy dando la clase en este momento y voy a subir el video a la plataforma. Cualquier pregunta o duda me la pueden llamar. Muchas gracias. Dios les bendiga.